En este vídeo vamos a ver cuáles son las principales operaciones que podemos realizar con los datos de un programa. Hablaremos por un lado de operaciones aritméticas o matemáticas, por otro lado de operaciones relacionales, es decir, comparaciones entre datos, y terminaremos viendo diferentes formas de asignar valor a las variables en un programa. Los operadores aritméticos, o también llamamos operadores matemáticos, permiten realizar operaciones matemáticas simples con los datos numéricos de un programa. Estas operaciones matemáticas suelen ser, por un lado, la suma, que típicamente se representa con el símbolo más, la resta, con el signo del guión, la multiplicación, que se representa con el símbolo del asterisco, y la división, que se representa con la barra inclinada que tenemos tanto en el teclado numérico como encima del número 7. También es habitual, como operación aritmética simple, contar con el resto de la división entera, que se representa con el símbolo del porcentaje y que en este caso no significa porcentaje en sí mismo. Veremos después algún ejemplo. Hay que tener en cuenta cuando hacemos operaciones matemáticas con tipos de datos numéricos que la operación entre datos del mismo tipo va a generar datos de ese mismo tipo, normalmente. Por ejemplo, si sumo dos datos de tipo int, el resultado va a ser otro dato de tipo int. En cambio, cuando utilizo datos de diferente tipo, por ejemplo, sumar un int y un double, un número real, el resultado que se genera es siempre del tipo más complejo o del que más espacio ocupa en memoria. Si sumo un int y un double, de ambos el más complejo y el que más espacio ocupa es el double. Por lo tanto, el resultado, para asegurarnos de que va a caber toda la información, será de tipo double. Si sumo un entero de 4 bytes como un int y un entero de 2 bytes como un short, que vimos en el vídeo anterior, el resultado se va a guardar en el dato de mayor tamaño, en este caso en un dato de tipo int. Veamos algunos ejemplos de uso de estas operaciones. En el caso de Java, C++, C Sharp, el código es muy similar. Supongamos que definimos una serie de variables iniciales, por ejemplo, definimos dos variables de tipo int, de tipo entero de 4 bytes, una llamada num1 que inicialmente vale 2 y otra llamada num2 que inicialmente vale 7. También definimos una variable de tipo double, es decir, de número con decimales, llamada num3 que vale 3,5. Y con estas variables vamos a hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, si sumo los dos números enteros, num1 y num2, ese resultado lo puedo guardar tanto en una variable de tipo int como también en una variable de tipo superior. Lo podría guardar, por ejemplo, en una variable de tipo double. Y en este caso el resultado que almacenaría sería el valor 9, en este caso 9,0, porque podríamos almacenar decimales. También podríamos guardar en una variable de tipo double la suma de un entero y un double, num1 y num3. Podríamos sumarlos, el resultado sería un double que valdría 5,5 y lo puedo guardar también en una variable de tipo double. En cambio, si intento hacer la resta de num3 menos num1, como también vimos en un vídeo anterior, como num3 es de tipo double y num1 es de tipo int, el resultado espera guardarse en un recipiente de tipo double. Lo estamos intentando guardar en uno de tipo int que no, por un lado, tiene menos tamaño del necesario y por otro lado no permite almacenar decimales, con lo cual aquí tendríamos un error en la compilación del programa. Vamos con el operador resto. Si lo utilizo con dos datos numéricos enteros, como en este caso num2 y num1, estoy calculando el resto de dividir num2, que es 7, entre num1, que es 2. La división entera de 7 entre 2 da como resultado 3, y el resto de la división es 1, ese 1 que sobra y que no cabe en la división entera. Eso es lo que nos permite obtener el operador porcentaje, que es el operador del resto de la división. Este operador es útil para ciertas operaciones que veremos en algún ejemplo posterior. Por ejemplo, si quiero ver si un número es par, pues solamente tengo que comprobar si el resto de dividir ese número entre 2 es 0. Si es 0 quiere decir que es par, y si no es 0 quiere decir que es impar. En el caso de Python, las operaciones también son similares, pero como hemos visto antes, se es más flexible con según qué cosas. Pero bueno, podemos definir un par de números, num1 que vale 2, num2 que vale 3, puedo sumarlos, en este caso la suma guardaría el resultado 5, puedo también dividir, y en este caso la división que hace con el operador de la barra inclinada es una operación real, es decir, que guardaría decimales y tendríamos en este caso
3 dividido entre 2, que es 1,5. En el caso de que quiera hacer una división entera, Python incluye un operador aritmético más, que es la doble barra inclinada, que se utiliza para precisamente eso, indicar que queremos una división entera sin decimales. Si divido num2 entre num1 de forma entera, 3 entre 2, el resultado será 1. Hay que tener en cuenta que también podemos combinar diferentes operadores aritméticos en una sola expresión. En este caso, si queremos que algunas operaciones se hagan antes que otras, es conveniente que las agrupemos en paréntesis. De lo contrario, siempre hay un orden preestablecido. Primero se van a hacer las multiplicaciones, divisiones y también restos de divisiones, y luego las sumas y restas, en orden de izquierda a derecha. Por ejemplo, si intentamos hacer 8 más 4 por 3, en lugar de hacer primero 8 más 4, lo que vamos a hacer es primero la multiplicación, 4 por 3, con lo cual nos daría 12. Y luego le sumaríamos el 8, obteniendo 20. Si quiero hacer primero la suma y luego la multiplicación, tengo que agrupar la suma entre paréntesis para que el compilador, el ejecutor en este caso, la realice antes. 8 más 4 serían 12 y luego ya nos quedaría 12 por 3, que serían 36. Podemos comprobar que el resultado es diferente según qué operación se hace antes y cuál se deja para después. Pasamos a ver ahora los operadores relacionales. Como comentaba al inicio del vídeo, nos permiten comparar valores de datos para ver cuál es mayor que otro, si son iguales, si son diferentes. Lo que se obtiene como resultado en una comparación con los operadores relacionales es un resultado verdadero o falso, lo que vimos en el vídeo anterior, que es un valor booleano. ¿Qué operadores relacionales tienen normalmente los lenguajes? Pues tenemos el operador de mayor que, el de mayor o igual, que se representa poniendo primero el símbolo de mayor y luego el de igual, menor que, menor o igual, también con el símbolo de menor y luego el símbolo de igual. Para decir que o comprobar si algo es igual a otra cosa, se emplea un doble símbolo de igual. Para diferenciarlo de la asignación, cuando hemos hecho num1 igual a 3, empleamos un solo símbolo de igual, pero si quiero ver si num1 vale 3, entonces empleo un doble símbolo de igual. Y el operador de distinto de se representa normalmente con el símbolo de la exclamación y seguido del símbolo de igual. Veamos algunos ejemplos. En el caso de Java, C++, C#, que también suelen ser muy parecidos en muchas cosas. Supongamos que tenemos esos dos números, num1 que vale 2, num2 que vale 7. Si compruebo si num2 es mayor que num1, 7 es mayor que 2. Ese resultado me va a decir que es verdadero. En estos lenguajes se representa con la palabra true, en minúscula. Si quiero ver si num2 es distinto de num1, 7 es distinto de 2, también es cierto. Si quiero comprobar si num1 vale 2, num1 igual a 2, en este caso también va a ser cierto. Y si compruebo, por ejemplo, si num1 es mayor o igual que num2, pues 2 no es mayor o igual que 7, esta comprobación sería falsa. En el caso de Python tenemos comprobaciones similares. Si tenemos los dos datos anteriores, num1 que vale 2, num2 que vale 7, podemos ver si num2 es mayor que num1, el resultado sería true. En el caso de Python se representan estos valores empezando por mayúscula. Y si quiero ver si num1 es mayor o igual que num2, la comprobación sería falsa. Bien, por último vamos a ver los operadores de asignación. Ya hemos visto en vídeos anteriores que el símbolo de igual me permite darle un valor a una variable, num1 igual a 2, por ejemplo. Es la asignación simple, pero tenemos unas variantes que nos permiten acumular de alguna forma nuevos valores sobre un valor previo. Por un lado tenemos la autosuma, representada con el símbolo de más igual. Lo que hace es sumar al valor actual de la variable el nuevo valor que se proporciona en la parte derecha de la asignación. Del mismo modo tenemos la autorresta, la automultiplicación, la autodivisión, el autorresto, que lo que hacen es acumular la operación indicada en el valor actual de la variable. Algunos lenguajes, como por ejemplo C, C++, Java o C#, añaden algunos operadores de asignación especiales más, como por ejemplo el autoincremento, se representa con el símbolo más y consiste en incrementar en 1 el valor de la variable afectada, o el autodecremento, que se representa con el símbolo menos y que consiste por su parte en restar 1 al valor de la variable afectada. Estos operadores de autoincremento y autodecremento no existen, por ejemplo, en el lenguaje Python.
Veamos algunos ejemplos de uso, por ejemplo, en lenguajes como Java, C++ o C#. Comenzamos con los dos variables anteriores, num1 que vale 2, num2 que vale 7. Si hago uso del operador de autosuma con num1, num1 más igual 2, lo que hago es sumarle al valor de num1, que era 2, el nuevo 2, con lo cual pasa a valer 2 más 2, 4. Si tomo el valor de num2 y lo automultiplico por 4, num2 valía 7, si lo multiplicamos por 4, pues ahora num2 va a valer 28. Usamos ahora la autodivisión. Divido num2, que vale 28, entre num1, que vale 4, y me guardo el resultado en num2. Pues ahora num2 va a valer 28 entre 4, que son 7. ¿Qué ocurre con el autoincremento? Pues si hago num2 más, num2 ahora mismo valía 7 después de la división anterior. Si hago más, pues ahora va a valer 8. Y si hago num1 menos, num1 inicialmente con el primer paso lo hemos dejado que valía 4, pues si hago num1 menos, ahora va a valer 3. De esta forma se utilizan los diferentes operadores, tanto aritméticos como de comparación, y estos últimos que hemos visto de diferentes tipos de asignación.